todo eso. Y ya muchos me estaban llamando que ya era hora, que tenían que ir. Y sí, saqué foto, Entonces, ¿no? sí, De la lista, ¿no? Saqué una fotito para la lista, ¿no? Pues no se preocupe, ¿no? Al final ya saqué, ¿no? Para que sí, quería llamar, ¿no? Aleatoriamente, pero de esa manera controlando. ok. ¿Se puede ver la pantalla donde me había quedado? ¿Se puede ver, por favor? Se ve, se ve. Sí se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Bien, sabíamos que teníamos que guiar las propiedades en los distintos estados. Habíamos visto lo de cómo se hallaba del Sengel. En este caso, el estado 1 sabíamos que era agua saturada, por lo tanto, partíamos de la tabla de temperaturas y buscábamos dicha temperatura. Sabíamos que la calidad era de líquido saturado, es decir, era igual a 0. Por lo tanto, aplicando las fórmulas, teníamos lo siguiente. Como la calidad es 0, se simplifica en esta parte de las operaciones, llegando a que nuestra entropía se volvía igual nuestra entalpía se volvía igual a la entalpía del líquido saturado. Por lo tanto, nuestros datos iban a ser los de los H sub F, S sub F, que representa el líquido saturado. Bien, tabulando los datos, teníamos que nuestra temperatura es 20 grados centígrados, la calidad es 0 y el dato que es más importante en nuestro caso. Continuando, se concluye que la razón de transferencia de calor es un indicador de cuánto tiempo va a durar este proceso de transferencia, y en un análisis ya como vimos termodinámico, tanto como uno de transferencia de calor. También entendimos la importancia de lo que es la composición de los materiales debido a la conductividad térmica, sin olvidar que la conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Bueno, y además se logró el objetivo de la construcción de nuestro prototipo máquina de vapor, y de esta forma poner todos nuestros conocimientos teóricos en lo práctico. Eso es todo. Gracias. Ya estaba muy bien, me ha gustado su presentación en Prezi y también la edición de su video. Tengo que revisar también su documento, entonces yo creo que lo van a subir al representante y de eso van a tener ya su nota, ¿no? Ya está bien. Otro grupo, por favor, si está listo. Inge, nosotros estamos listos. Ya está bien. Me lo cambió la pantalla. No, yo no cambié nada. ¿Qué grupo está? ¿Qué ha pasado? No sé. Leslie, ahora sí. Ahora sí, jefe.
Si hay tiempo, les había dicho, no se preocupe, yo estoy calificando bien, estoy observando. Ya. No se ve su presentación. Sí, ahorita la estoy compartiendo, Inge. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, pero Ya. Ahora sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro proyecto se basaba en un enfriador de agua por convección forzada. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Aguilera Pozo Natalie Carmen, Álvarez Quelali Álvaro Joaquín, Chamaca Luna Ana Griselda, Guarachi Mamani David Amílcar, Sosa Monzón Cristian Rafael y Tapia Pari Jessica Andrea. Bien, empecemos. Como objetivo para nuestro proyecto se basaba en construir un enfriante de agua para la transferencia de calor por convección forzada a través de dos distintos fluidos a diferentes temperaturas. Como objetivos específicos tenemos que, en primera instancia, fundamentar la selección de la aplicación de un intercambiador, caracterizar las propiedades físicas de los materiales que íbamos a usar para el sistema, realizar los cálculos numéricos y previos antes del armado, armar el sistema, hacer la programación del código en el software Arduino para el funcionamiento, llevar a cabo el funcionamiento del sistema, analizar los datos y finalmente contrastar y hacer una comparación con el simulador console de nuestro proyecto. Hablamos un poco de la teoría que se ha manejado en el proyecto, que en primera instancia la transferencia de calor, que es un fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro, ¿no? Y este puede darse por convección, conducción y radiación. En este caso, por convección y por convección forzada, que es la convección que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas por medio del movimiento de fluido. Se utiliza un medio externo, ya podría ser un ventilador o una bomba, para acelerar el paso del flujo del fluido sobre la cara del sol. Otra parte es el intercambiador de calor, cuya función es transferir el calor de un fluido a otro de menor temperatura a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio entre fluidos. Un condensador por aire, que sirve para la convección forzada, que en este tipo de condensadores el aire circula accionado por uno o varios ventiladores que impulsan sobre la superficie del condensador. Como parte teórica también los números adimensionales, ¿no? Que se manejaron el número de Nusselt, el número de Brandt, el número de Reynolds. Que el número de Nusselt representa la relación que existe entre el calor transferido por convección a través del fluido y el que se transferirá si solo existiese conducción. El número de Brandt, que representa la relación entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento y la difusividad molecular del calor, o entre el espesor de la capa límite de velocidad y la capa límite térmica. Y finalmente, el número de Reynolds, que es un indicativo del tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento. Ahora hablamos de los cálculos y Continuando con la presentación, para los cálculos y resultados, hemos tenido un sensor de HT11 que lo hemos utilizado y posteriormente en el video lo vamos a mostrar. Este sensor nos muestra dos datos, la temperatura a la que está el ambiente y la humedad relativa. En este caso hemos tenido una temperatura ambiente de 20,10 grados centígrados y una humedad relativa del ambiente del 44%. Ahora nosotros queremos calcular la temperatura de película y esta temperatura de película es la temperatura promedio de los 4 termopares. En este caso hemos tomado los datos y hemos obtenido una temperatura de película de 35,37 grados centígrados. Ahora esta temperatura nos va a servir como una temperatura, es decir, de la superficie. Y como ya también conocemos la temperatura del ambiente, entonces solo nos queda calcular la temperatura promedio, que en este caso va a ser 27,73. Ahora también nosotros tenemos que la longitud y el diámetro de los tubos, que en este caso los diámetros era 1/4 de pulgada, es decir, 0,00635 metros y una longitud de 27 centímetros. Ahora nosotros, como bien sabemos, del libro podemos calcular los distintos datos y valores que tenemos del aire a una determinada temperatura. En este caso nosotros hemos calculado una temperatura de 27,73 grados centígrados
y en la tabla A15 del libro no se cuenta con este valor exactamente, por lo cual hemos tenido que realizar una iteración. Y al realizar la iteración hemos conseguido todos estos valores en los que se destaca la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, la dinámica y el número de Prandtl, todo recalcando a una temperatura promedio de 27,73. Siguiente, por favor. Todos estos datos hemos necesitado y hemos requerido para calcular el número de Grashof, que en este caso el número de Grashof necesita como dato la gravedad, beta, que bien sabemos es 1 sobre la temperatura promedio, la temperatura de la superficie, la temperatura de los alrededores o la temperatura del ambiente, luego la longitud característica, que en este caso es el diámetro, la viscosidad cinemática y finalmente el número de Prandtl. Con todos estos datos ya conocidos, calculamos el número de Grashof y nos resulta que es un valor de 251,12. El número de Grashof nos va a servir posteriormente para calcular el número de Rayleigh, que es la multiplicación del número de Grashof por el número de Prandtl, obteniendo un valor de 183,02. Estos números, cabe recalcar que son adimensionales, es por eso que no se cuenta con una unidad, es decir, son sin unidades, adimensionales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a calcular el número de Nusselt, para el cual necesitamos el número de Rachol y el número de Prandtl. Teniendo estos datos calculados ya anteriormente y reemplazando a la fórmula, calculamos un número de Nusselt de 1,8689. Por lo tanto, ahora vamos a calcular el valor de H, que es decir, el valor del coeficiente de transferencia por convección, que resulta un valor de H de 7,5669 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Ahora, todos estos datos hemos necesitado o hemos requerido para calcular la razón de pérdida de calor en el tubo, que en este caso es por convección, como indicaba mi compañera. Para calcular la pérdida de calor necesitamos H, necesitamos el área y las temperaturas. En este caso quedaría pendiente calcular el área, que en este caso es pi por el diámetro por el largo, que ya teníamos esos datos, y simplemente reemplazamos y finalmente hallamos una razón de pérdida de 0,6224 watts. Es decir, tenemos una razón de pérdida de calor en el tubo de 0,6224 watts. Siguiente, por favor. Ahora nosotros también podemos ver el comportamiento que ha tenido en este caso el agua, tanto en la temperatura de entrada y en la temperatura de salida. Ahí podemos observar en la gráfica que tenemos la línea segmentada de color naranja, que es la temperatura de salida. En este caso podemos observar el comportamiento que a un inicio quiere ir hacia una curva ascendente, pero una vez que se encuentran en equilibrio, es decir, a una misma temperatura, el comportamiento de la temperatura de salida ya es casi constante. Es por eso que ya se mantiene casi en 30 grados centígrados, como podemos observar en la imagen. Y es por eso que, digamos, se quería verificar también este comportamiento, es decir, del equilibrio entre las dos temperaturas por la transferencia de calor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a explicar una simulación o un simulador del proyecto que hemos usado, que en este caso se lo llama COMSOL. COMSOL es un simulador de procesos y diseños multifísico que nos ayudó en la elaboración del proyecto. Siguiente, por favor. Los pasos para realizar el proyecto fueron: construcción del sistema. La construcción del sistema consta principalmente en definir los parámetros, es decir, poner los diámetros internos y externos del tubo, así como también la longitud, la geometría, en dónde se encuentran estos tubos en el espacio y acomodarlos paralelamente. Siguiente, por favor. El siguiente paso para la construcción fue el colocado de materiales y datos. Es muy importante este punto, ya que se necesita para los resultados. Los materiales que hemos utilizado son para los tubos: hierro, el fluido que va a pasar a través de los tubos será agua y el fluido que nos ayudará a enfriar será aire.
Es importante que utilicemos ya los materiales que se encuentran en el simulador, porque estos tienen sus propiedades en sí, y utilizar otras propiedades podría alterar los resultados de la simulación. Posteriormente nosotros debemos colocar en los datos, anterior por favor, en la anterior, debemos colocar por dónde ingresa el agua, presión y velocidad. En nuestro caso nosotros hemos trabajado con un flujo laminar, así que posteriormente lo veremos esto en los resultados. Debemos colocar dónde ingresa y por el cual sale, a lo mismo que el aire, dónde ingresará y por qué parte saldrá. Siguiente, por favor. Para los resultados, nosotros hemos trabajado con un rango de tiempo. Nuestro rango de tiempo es de 1 minuto. COMSOL le entrega al usuario resultados como las variaciones de temperatura en el tiempo que nosotros le damos. Nos muestra, como ahí se ve en la gráfica, los rangos de temperatura, y en uno se puede notar que está más pintado y en el otro menos. Eso es como se da la transferencia de calor. También nos entrega las diferencias de presiones y de diferencias de velocidades. En nuestro caso, la velocidad no varía tanto porque es un flujo laminar. También, como ustedes pueden ver, nos entrega ahí una gráfica de la temperatura según el tiempo. Esta gráfica se hace partiendo y cortando, haciéndole un corte transversal a nuestro gráfico, y nos entrega en sí el comportamiento de las temperaturas de cada tubo. Siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas del programa. Desventajas del programa. El programa COMSOL es bastante pesado, por lo cual suele trancarse con facilidad. Debemos estar muy atentos y guardar constantemente el proyecto, ya que pueden algunas cosas borrarse y demorar más el trabajo. Las ventajas. Es un excelente paquete para el análisis y resolución de flujo de fluidos. Además que a nosotros como ingenieros nos ayuda nos da la facilidad de poder simular los proyectos que tenemos en mente. Hay un programador que es muy conocido que dice que si lo podemos imaginar, lo podemos construir. Muy bien, una vez realizados los cálculos y a través de una simulación en la cual hemos estimado algunos datos, vamos a pasar a los materiales que nos van a ayudar a la construcción del proyecto o que nos ayudaron a la construcción del mismo. Podemos ver que se han utilizado lo que son ventiladores para poder llevar a cabo la convección forzada, fuentes que es necesaria que sean demasiado profundas, cinta aislante, pegamento, en este caso silicona caliente, goma eva para algunas decoraciones. También se ha utilizado lo que son un radiador de un refrigerador que nos ayudará para poder hacer fluir el sistema. También lo que son cajas de cartón para poder darle la consistencia al sistema. Tenemos por el otro lado lo que son las brochetas, o más conocidas como palillos. Será necesario también lo que son mangueras y sensores. Estos sensores son sumergibles y pueden funcionar con Arduino. Y nuestra fuente de poder, que será necesaria para poder hacer funcionar los ventiladores. Se utilizó también lo que es un aerosol, un multímetro para poder medir la diferencia de voltaje. También se utilizaron componentes como son la placa de Arduino de HT11 y algunos componentes para poderlos ensamblar, y lo que es una pantalla LCD para poder plasmar las medidas respectivas. Se tiene también las fotografías de las compras que se han realizado tanto de manera grupal como individual, con los respectivos precios y lugares a los que se ha podido acudir. Y a continuación vamos con el armado. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a proceder a explicar lo que es el armado. Para eso nos hemos reunido en el grupo y se puede ver en las fotos cómo estamos procediendo a hacer el experimento, y en la última foto cómo estamos armándolo en una mesa. Siguiente, por favor. Bien, para el armado lo que hicimos fue pasar a transformar los materiales. Es decir, teníamos una caja de cartón, le abrimos unos huecos para poder meter los ventiladores, así como también teníamos el radiador. Le pusimos una manguera, la aseguramos con plastilina, así como también con pegamento para que asegure de que no haya fugas. También procedimos a conectar los ventiladores en un sistema en paralelo para que se reparta la energía y pueda provocar la convección forzada. Por último, también tenemos el ensamblado del sistema final. Una vez terminadas las partes, lo hemos unido con pegamento y lo hemos ensamblado en una mesa.
El siguiente, por favor. Y en parte fundamental del armado ha sido la placa de Arduino, la cual hemos tenido que buscar varios componentes, y también ha sido fundamental la programación. Ese día nos hemos reunido y lo hemos programado en dos computadoras, uno una aplicación y otro el Arduino. Y también como nos hemos reunido grupalmente para hacer el informe y hacer los cálculos. Y bien, al lado derecho ustedes pueden ver también el sistema funcional. Ya hemos terminado de armarlo. Estábamos haciendo las pruebas con agua caliente. Siguiente, por favor. Bien, para este experimento hemos desarrollado una APK que es un lector de temperatura. Para ello hemos utilizado un módulo Bluetooth, el HC05, que lo hemos conectado con el Arduino. Y por medio de Meetup Inventor, que es un sistema de desarrollo de aplicaciones por bloques, hemos logrado desarrollar esta aplicación para más que todo la lectura de las temperaturas en tiempo real del experimento que estábamos haciendo en nuestro proyecto. Y el siguiente, por favor. Bueno. En esta ocasión, para la programación de Arduino hemos utilizado tanto lo que son tutoriales y algunos conceptos que teníamos para utilizar el programa Arduino Uno y poder programar las lecturas tanto para nuestra pantalla LCD como para nuestra APK. Se ha utilizado las librerías de Liquid Crystal, también lo que es OneWare y Dallas Temperature, además de nuestra placa de Arduino para los sensores de HTU y de HT11, y además para el conector a Bluetooth para la APK, que también se puede ver en la siguiente fotografía, en la que se sigue continuando con la programación. A continuación vamos a dar paso ya a nuestros videos. Ya bueno, a continuación van a ver el video explicativo o bueno, la demostración de que hemos hecho funcionar el sistema, también el armado. Todo eso van a ver en el video de continuación. Hoy vamos a presentar el proyecto de la materia de operaciones unitarias 2, que consiste en el enfriador por convección forzada. Nuestro proyecto consiste en tener un radiador, pero en el cual va a ser conducido por el agua, que en un principio la tenemos caliente a una alta temperatura, y esta agua va a ser succionada por una bomba, y esta bomba la va a expulsar a la manguera, y esta manguera va a ingresar el agua al radiador. El radiador tiene la función de enfriar el agua a través de todo su proceso, pero también tiene la ayuda y cuenta con los ventiladores que hacen circular aire frío, y a través de estos el agua va a salir por la otra manguera de una forma que tenga una temperatura más baja. Es decir, contamos con dos estaciones del agua, una en la que está inicialmente caliente y tiene su respectivo sensor de temperatura, y el otro que ingresa a través del radiador y sale a una temperatura más baja, la cual también cuenta con su propio sensor de temperatura. Esas temperaturas las vamos a poder ver en el radiador del Arduino, en el cual podemos ver que la temperatura del agua va disminuyendo, porque el radiador y los ventiladores la enfrían, además de tener una humedad. Este radiador y el Arduino trabajan de acuerdo a la programación que hemos realizado en la computadora, pero también nosotros tenemos el control de la temperatura con la aplicación que hemos creado, y en la cual nosotros podemos ver las diferentes temperaturas en la cual está el agua en los diferentes tiempos. Y así es como funciona nuestro enfriador, porque tenemos agua caliente, y esta agua caliente ingresa al enfriador, lo enfría y sale una vez a una temperatura más baja. Y es el proyecto de enfriador por convección forzada.
A continuación tenemos las conclusiones después de ver el respectivo video, en el que podemos ver que hemos cumplido con los objetivos que nos hemos trazado como grupo, como lograr realizar la construcción de enfriador en las condiciones y dada la coyuntura en la que estamos actualmente. También hemos podido analizar la transferencia de calor tanto empíricamente como experimentalmente. Lo hemos hecho a través de un simulador, a través de los cálculos y a través de la experimentación. Hemos podido también ver las propiedades de los materiales y también una respectiva programación, aprendiendo lo que es también la formulación de una aplicación para poder darle lectura a nuestras temperaturas. Y podemos decir que el sistema se ha analizado en un estado transitorio y que los datos que hemos obtenido han coincidido en cierta manera con nuestra simulación, con algunas aproximaciones, y podemos decir que finalmente el detalle se llevó a cabo con el proceso que habíamos programado, el cual nos ha permitido ver el sistema de el comportamiento de nuestro sistema. Con esto habríamos finalizado. Ingeniero, muchas gracias por su atención. Ya está bien, un voto de aplauso. Estaba bien toda la presentación. Al inicio, ¿no? Se ha equivocado, ¿no? La ortografía, ¿no? Ahí tienen que revisar. En su presentación está mal esas primeras palabras, ¿no? Tienen que ver eso, todo yo me fijo, ¿no? Como les digo, la presentación, la exposición, el experimento, han participado y todo eso. No es necesario que participen todos, ¿no? Pero en la compra sí, ¿no? Y estaba bien esas evidencias, solamente ese es mi reproche de la ortografía que tienen que revisar, ¿no? Revisen ustedes mismos, ¿no? Para evitar que el docente está cometiendo tal vez alguna injusticia muchas veces, ¿no? Pues revisen esa ortografía, ¿sí? Ya, siguiente grupo, por favor. Ingeniero, buenas tardes. ¿Podemos presentar, por favor? Sí, presente nomás. Está bien, intercambiador de calor. Ya se ve los nombres de los participantes también ahí. Sí, buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo hizo el proyecto de intercambiador de calor de tubos y coraza. Los integrantes son, siguiente. Los integrantes son Cayacho Luis, Contacayo Mamanikeli, Taco Lecoña Cristian, Tinini Daza Leslie y mi persona Suazo Rea Fernanda. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora sí. Un intercambiador de calor es un equipo mecánico construido para transferir calor entre dos fluidos, desde un fluido a alta temperatura hacia un fluido con menor temperatura, ambos moviéndose dentro del aparato y están separados por una pared metálica. Estos pueden ser de tipo placa o de tipo tubular, como en nuestro caso. Cuando la diferencia de temperaturas es pequeña, se puede omitir que existe transferencia de calor por radiación y dentro del intercambiador existiría la transferencia de calor por convección y por conducción. Recordando un poco, la transferencia de calor por conducción consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferentes temperaturas y que no existe transferencia de materia entre ellos. La transferencia de calor por convección ocurre en casos en el que un fluido transporta calor y se mueve para transmitirlo dentro del espacio en el que esté contenido. Siguiente, por favor. Los intercambiadores de calor son uno de los equipos más comúnmente encontrados en las industrias debido a su gran importancia al momento de ahorrar energía y disponer equipos óptimos, no solo en su funcionamiento, de su análisis térmico y del rendimiento económico de la instalación, sino también en otras funciones y otros factores como el aprovechamiento energético del sistema, la disponibilidad y cantidad de energía y también de la materia prima necesaria para cumplir ciertas funciones. Dentro de las industrias, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. En la industria alimentaria se usan para calefacción, refrigeración de alimentos, y más específicamente en la industria láctea lo podemos encontrar en el proceso de pasteurización de la leche. También en las industrias de bebidas se encuentran en el proceso de la fermentación. En la industria petrolera, química, farmacéutica, petroquímica,
lo podemos encontrar en lo que es los condensadores, evaporadores, enfriadores, entre otros. Siguiente. En el sector energético abarca casi todas las disciplinas y procesos que tienen que ver con generación de energía. Como un ejemplo particular serían las sales fluidas que circulan a lo largo de los tubos, que concentran la radiación solar emitida por espejos de concentración. Estas sales calientes generan vapor y que son capaces de producir vapor, y que pasa luego al sector de turbinado. También en la industria automotriz podemos encontrarlo en lo que son los condensadores, evaporadores y enfriadores de aceite hidráulico. Siguiente. Los intercambiadores de calor son importantes dentro de la industria porque se puede hasta hacer la recuperación del calor de procesos o incluso recuperación de calor de fluidos residuales. Esto mediante un intercambiador de calor regenerativo en el que se usa un mismo fluido que está caliente y frío, en el que el fluido caliente abandona el sistema cediendo calor hacia un regenerador y posteriormente regresa al sistema. Y como el calor de este fluido no se expande por el medio externo que está más frío, hace que mejore también la eficiencia del intercambiador. Así también se ayuda al ahorro de energía y, por supuesto, un ahorro de combustible. Y esto deriva en una disminución de masa de contaminantes como el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Siguiente. Haciendo un poco de historia, se dice que los primeros intercambiadores de calor surgieron en 1852 durante la segunda revolución industrial de parte de John Ericsson, quien inventó el intercambiador de calor de tubos y coraza y lo usó para hacer el condensado del vapor en navíos fluviales con el fin de transportar mercancías y personas. Este equipo se fundamenta en los principios de la termodinámica clásica, como el ciclo de Carnot, en el que un equipo que trabaja absorbiendo una cantidad de calor de alta temperatura lo cede a otro de baja temperatura y se produce un trabajo sobre el exterior. A partir de este diseño, se fueron formando varias configuraciones de acuerdo a las necesidades de las industrias. Pero los primeros intercambiadores se hicieron con materiales metálicos de baja calidad en comparación con los que se utilizan y se fabrican ahora, porque en ese entonces la tecnología de producción de metalurgia y siderurgia recién estaba en desarrollo. Entonces se usaban aceros al carbón de grano grosero y también aceros dulces con más o menos 0,05 y 0,25% en carbono. Estos tienen una ductibilidad mayor al que era requerido para hacer los intercambiadores. Ahora, en la actualidad, y en la mayoría de las industrias, se utilizan para hacer los intercambiadores materiales metálicos como aceros inoxidables, titanio, aluminio, cobre, porque tienen alta conductividad térmica, pero también pueden variar de acuerdo al requerimiento o factores como presión, temperatura, incluso la corrosividad con los fluidos con los que se va a trabajar. Nosotros hemos escogido realizar un intercambiador de calor de tubos Eno y coraza, porque es el más común en las aplicaciones industriales en las que se demanda se trabaja con altas temperaturas y presiones. Y como ya dijimos, son requeridos para el enfriamiento, calentamiento, incluso el cambio de estado entre líquidos y gases. Siguiente, por favor. Los objetivos. Siguiente. Como objetivos tenemos
conocer más acerca de los intercambiadores de calor, como su clasificación, las partes de las que están compuestas, su funcionamiento, los materiales más adecuados para construirlos, además de aplicar los conocimientos adquiridos sobre transferencia de calor en la materia de operaciones unitarias 2, mediante la construcción del intercambiador de calor de un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos, así como la construcción de los cálculos para la construcción del mismo. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a proseguir hablando del marco teórico. Como ya habíamos visto lo que es el concepto de un intercambiador de calor, ahora nos vamos a enfocar en lo que van a ser los tipos de intercambiadores de calor. Nos dice que tenemos 2 tipos principales de intercambiadores de calor, el intercambiador de calor directo y el intercambiador de calor indirecto. En el intercambiador de calor directo se caracteriza porque los fluidos entran en contacto directo entre sí. Ahora, en este tipo de intercambiador de calor puede existir una mezcla física, sin embargo, esta es fácilmente separable. Un ejemplo de esto son las torres de enfriamiento, en donde el agua se enfría debido a través del contacto que tiene con el aire. En los intercambiadores de calor indirecto, ambos fluidos están separados por una pared a través de la cual se va a realizar la transferencia de calor. Continuando, por favor. Entre los ejemplos de este tipo de intercambiadores de calor tenemos los equipos de doble tubo, intercambiador de coraza y tubos y sistema de placas. El equipo de doble tubo es uno de los más sencillos realmente debido a que está compuesto simplemente por 2 tubos concéntricos de diferente diámetro. Un fluido va a estar circulando por el tubo de diámetro menor y el otro va a circular por el espacio que hay entre ambos tubos. En los intercambiadores de calor de coraza y tubos son los más importantes en la industria porque son los más usados y como bien su nombre lo dice, está compuesto principalmente por una coraza y una multitud de tubos. En los sistemas de placas encontramos que están ensamblados como por placas metálicas y esta conexión que tienen lo facilita que, por ejemplo, entre la primera y la segunda placa circule un fluido, entre la segunda y la tercera circule otro fluido y así sucesivamente. Continuando. Ahora, tenemos lo que son los tipos de intercambiadores según la dirección del flujo. Tenemos el flujo paralelo. Este flujo paralelo se caracteriza porque los fluidos normalmente, ambos fluidos entran por el mismo extremo del intercambiador. Entonces ambos fluidos van a circular en la misma dirección y en el mismo sentido. Contraflujo. Esto se caracteriza porque normalmente los fluidos entran de distintos extremos del intercambiador y circulan en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Ahora, el flujo cruzado. El flujo cruzado se caracteriza porque uno de los fluidos va a circular de manera perpendicular al otro. Esto se utiliza cuando uno de los fluidos puede presentar un cambio de fase durante el proceso. Uno de los ejemplos de esto son los condensadores de vapor. Continuando. También tenemos lo que es el flujo de un solo paso, que es cuando el flujo solo intercambia calor una vez. Normalmente y ocasionalmente este tipo de flujo no es completamente eficiente debido a que no se logra alcanzar la temperatura deseada, por lo cual se recurre a distintos métodos, entre los cuales está la combinación de intercambiadores, de 2 o más intercambiadores de calor en serie para así aumentar la eficiencia. Flujo de múltiples pasos. En este flujo de múltiples pasos, los fluidos intercambian calor más de una vez. Normalmente en este tipo de intercambiadores se utiliza lo que son los codos o dobleces en U para que el fluido pase por más de un tubo. Y en este tipo de intercambio, en este tipo de flujo, se aumenta lo que es la superficie de transferencia de calor. Continuando. Ahora, tenemos lo que son las partes principales de un intercambiador de calor. Tenemos la carcasa, que es un cuerpo cilíndrico que está formado por una o más piezas. Puede ser un tubo que va a contener en su interior a lo que es el haz tubular. También que va a ser el fluido que va a
la parte exterior de los tubos. También tenemos lo que es el haz de tubos, que está formado por los tubos de transferencia, está situado dentro de la carcasa y está orientado paralelamente a ella. Consta también de los baffles, que son placas metálicas que están perforadas y que tienen la función de soportar a los tubos y también de dirigir el fluido que pasa en la coraza. Continuando. Tenemos lo que es la placa tubular, que son chapas metálicas que están perforadas, que se encuentran en el extremo del intercambiador y tiene la función de servir como un divisor entre lo que es el flujo del lado de la coraza y el flujo del lado de los tubos. Ahora, los tubos, las perforaciones tanto de la placa tubular como de los baffles tienen distintas configuraciones o ajustes. Encontramos 3 ajustes, que son el ajuste cuadrado girado y el ajuste triangular. Tanto el ajuste cuadrado como el ajuste cuadrado girado tienen casi similares características y ventajas, entre las cuales podemos encontrar que son de fácil limpieza y de que la pérdida de presión, la caída de presión es menor en la coraza. Continuando. El ajuste triangular, gracias a este se consigue una mayor superficie de transferencia de calor. Sin embargo, si la distancia entre los centros de los tubos es muy pequeña, la limpieza se dificulta. Continuando con las partes del intercambiador, tenemos los tubos de transferencia, que simplemente son tubos de longitud normalizada, cuyo diámetro nominal corresponde a lo que es el diámetro externo. Continuando. Y por último tenemos al cabezal de distribución o estacionario, que es similar a la carcasa, pero que tiene la función de recibir el fluido que va a pasar dentro de los tubos y distribuirlo, recolectarlo y enviarlo fuera. A continuación, mi compañero, características del intercambiador del proyecto. Nuestro intercambiador es de calor indirecto, horizontal y de circulación forzada. Se debe recalcar que estos intercambiadores son muy utilizados en la industria. Nuestro intercambiador tiene flujo de múltiples pasos debido a que utilizamos codos o dobleces en U para que el fluido tenga mayor superficie de transferencia de calor. Utilizamos un ajuste triangular en la configuración para igualmente tener una mayor superficie de transferencia de calor y era también el más ventajoso de todas las demás configuraciones. Ahora, a continuación, va a continuar mi compañera hablando de la ficha técnica de materiales. Ok, gracias. Continuando, vamos a hablar de la ficha técnica de los materiales. Los materiales principales que hemos utilizado han sido el tubo de aluminio. El tubo de aluminio se caracteriza porque es un metal abundante en la corteza terrestre. Este mismo no se llega a corroer, es reflectivo y es un buen conductor térmico como eléctrico. También no es magnético ni tóxico al organismo humano, por lo cual muchos materiales de cocina también están realizados con aluminio. Este es un metal no ferroso de mayor consumo en el mundo. El siguiente material que hemos llegado a utilizar fueron los tubos de PVC. Los tubos de PVC que se caracterizan porque no son buenos conductores térmicos ni eléctricos. También son conocidos como cloruro de polivinilo. Es caracterizado por su ligereza y su resistencia. Este está mismo conformado con un 57% de sales y de 43% de petróleo. Cabe recalcar que es el menos dependiente del petróleo. Tiene un bajo coste de instalación y mantenimiento, por lo cual llega a ser muy utilizado en las construcciones. La lámina de aluminio obviamente tiene las mismas características del aluminio, ya que esa va a tener una buena conductividad térmica. Este tiene una excelente resistencia a la corrosión, es extremadamente dúctil. Hemos llegado a utilizar la lámina de aluminio porque es más fácil de emplearlo a comparación de otros materiales. Es maleable y ligero. Buenas tardes. Continuando con la disertación, en este acápite vamos a ver los cálculos. Continuando. Bueno, en primera instancia vamos a ver el calor del agua fría y del agua caliente. Para ello hemos necesitado los siguientes datos.
de las temperaturas, al igual que el volumen, han sido datos experimentales. Sin embargo, para la densidad, así también como la capacidad calorífica, fueron obtenidas de tablas. En la subdivisión de agua fría, una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Este dato lo tomamos en la ciudad del Alto. Bueno, una temperatura final es de 18 grados centígrados, una temperatura media de 16,5 grados centígrados, un volumen de 15,5 litros, una densidad de 998,77 kilogramos sobre metro cúbico, una capacidad calorífica de 4.184,8 joules sobre kilogramo Kelvin. Para el agua caliente, lo mismo, una temperatura inicial de 65,8 grados centígrados, una temperatura final de 50 grados centígrados, una temperatura media de 57,5 grados centígrados, un volumen 2. Volumen 2 del agua caliente es de 5,025 litros, una densidad de 989,25 kilogramos sobre metro cúbico, una capacidad calorífica del agua caliente es de 4.184,8 Joule sobre kilogramo Kelvin. Continuando. Bueno, ahora bien, el tiempo que duró nuestro experimento fue de 165 segundos. Este dato es muy importante para calcular el flujo másico. Para ello, antecedente es calcular la masa. Con el dato del volumen de agua de 15,5 litros, realizando factor de conversión, llevando al sistema internacional y también aplicando la densidad del mismo, se obtiene 45,489 kilogramos. Ahora bien, del flujo másico es dividirlo entre el tiempo. Al realizar dicha división se obtiene un flujo másico del agua fría de 0,0299 kilogramos sobre segundo. Del mismo modo, de forma análoga, se hace para el agua caliente. Masa 2 es del agua caliente. Partiendo del dato de litros, 5,025 litros, nuevamente llevando al sistema internacional y aplicando su respectivo, la densidad, se obtiene un valor de 4,99586 kilogramos. De igual manera, si lo dividimos con el tiempo, tenemos el flujo másico del agua caliente, que equivale a 0,02997 kilogramos sobre segundos. Ahora bien, vamos con estos cálculos a encontrar los calores involucrados en el proceso, ya sea para el agua fría, así también como la del agua caliente. Para el agua fría, cuya fórmula que emplearemos será el flujo másico por su capacidad calorífica y por la diferencia de la temperatura del agua fría. Reemplazando los datos correspondientes, se tiene un calor del agua fría de 1177,902 joules sobre segundos, dicho de otra manera, watts. Para el calor del agua caliente, de la misma manera, el flujo másico del agua caliente por el CP del agua caliente y por su delta T. Reemplazando los datos correspondientes, se obtuvo una pérdida de calor de 1881,2768 watts. Siguiente, por favor. Ahora bien, los datos mostrados en la tabla, en la parte superior, han sido ya interpolados a partir de la tabla 9. O sea, todo este análisis se está haciendo simplemente para el agua fría, con una temperatura de media de 16,5 grados centígrados. Vemos en la tabla A9 del libro que no existe ese valor, así que hemos interpolado, y en la parte superior se ven los resultados de la interpolación. Con
con una viscosidad dinámica de 1,0972 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros por segundo, con una capacidad térmica K de 500,917 watts sobre metro Kelvin y con el número de Prandtl de 7,766. Estos datos fueron obtenidos a través de la tabla. Bueno, ahora bien, vamos a hallar el área de la superficie considerando el radio de los tubos de aluminio. El radio de los tubos de aluminio es de 1,7 por 10 a la menos 2 metros. Reemplazándolo, obtenemos un área de la superficie de 9,0792 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora bien, todo esto nos ayudó para calcular la velocidad. Obviamente, previo fórmula a utilizar fue la flujo másico, que es igual a la velocidad, el área de la superficie por la densidad. Entonces, realizando un simple despeje, cuya relación va a ser de la masa del flujo másico del agua fría sobre el área por la densidad, teniendo así el dato de 0,01478 metros sobre segundos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte también hemos calculado la longitud característica y el número de Reynolds. Para la longitud característica, cuya fórmula a utilizar será del volumen sobre el área de la superficie. El volumen sabemos que va a ser en un cilindro, entonces el pi es igual al pi diámetro cuadrado sobre 4 por altura o por la longitud sobre el área de la superficie. De manera simplificada va a ser pi diámetro por la longitud. Simplificamos las variables, nos queda una relación del diámetro sobre 4. Reemplazando los datos de 1,7 centímetros sobre 4, vamos a tener en el sistema internacional de 4,25 por 10 a la menos 3 metros. Ahora bien, este dato nos va a ayudar a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es la división de la densidad por la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica. Previo datos que se mostraron, vamos a hacer el respectivo reemplazo, obteniendo el resultado de 57,18 adimensional. Este dato obviamente nos da que es un flujo laminar. Bueno, hallamos posteriormente el número de Nusselt para una convección forzada. Bueno, el número de Nusselt va a ser a través de tablas, se obtiene de 0,664 por el número de Reynolds, 57,18 elevado a 0,466 por el número de Prandtl de 7,766 elevado a la 1/3 nos da un número de Nusselt de 9,9431. Pero lo que nos interesa es hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección, H sub 1. Realizando un despeje de igual manera y reemplazándolo, se obtiene de un H sub 1 de 1384,31 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Continuando. El mismo análisis que hicimos para el agua fría se hace para el agua caliente. Bueno, teniendo igual los datos que se halló a través de tablas del libro, una viscosidad dinámica, un K, un número de Prandtl, se halla de igual manera el área de la superficie, pero esta vez ya de la coraza y de del radio externo de los tubos. Se reemplazan los datos y tenemos un área de 0,01621 metros cuadrados. Esto obviamente nos va a ayudar para calcular la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual al flujo másico del agua caliente sobre el área superficial por la densidad, teniendo una velocidad de 1,878 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Continuando.
Y de igual manera vamos a calcular la longitud característica y el número de Reynolds. Una longitud característica de 0,5 por 10 a la menos 2 metros, un número de Reynolds de 154,1938. Este dato obviamente nos va a dar, nos hace saber de que se trata de un flujo laminar. Bueno, finalmente, para hallar el número de Nusselt, se va a utilizar la correlación de Zucca-Uskas para una convección forzada. Esa es la fórmula del número de Nusselt de forma global. El coeficiente de C por el número de Reynolds elevado a la potencia del coeficiente de M por el número de Prandtl elevado a la 1/3. Reemplazando los datos, vamos a obtener un número de Nusselt adimensional de 10,442. De igual manera, lo que nos interesa es calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección H2, que se va a hacer igual a la relación del número de Nusselt por K sobre la longitud característica. Realizando el reemplazo correspondiente, obtenemos un resultado de 1360,59 watts sobre metro por Kelvin. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad lo que necesitamos calcular es el flujo de calor. Este va a ser igual a U. U es el coeficiente de transferencia de calor total por el área de la superficie por F, el factor de corrección, y por este multiplicado por la diferencia media logarítmica. Para calcular U, el coeficiente de transferencia de calor, va a ser la relación entre 1 sobre la suma de las inversas del coeficiente de convección. Para el agua fría, al igual para el agua caliente. Tenemos en sí, reemplazando los datos, 686,17 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Bueno, ahora bien, necesitamos el otro dato de la diferencia media logarítmica, que su fórmula la pueden ver ahí, visualizar, que igual lo hicimos en clases, realizando un delta sub T sub 2 de 65 menos 18 nos da 47 grados centígrados, un delta de la temperatura sub 1 de 50 menos 15, un 35. Reemplazamos en dicha fórmula, obtenemos una diferencia de media logarítmica de 40,706 grados centígrados. Siguiente, por favor. Ahora bien, para el coeficiente o el factor de corrección F, vamos a necesitar las razones P y R. Pueden ustedes visualizar en la presentación la fórmula con la cual se puede calcular la razón P y la razón R, obteniendo los resultados de 0,3 y 0,2. ¿Para qué? A través de esa gráfica, si ubicamos en el eje de las abscisas de 0,3 y el R de 0,2 nos va a dar un F de 1. Bueno, continuando, encontramos el área superficial de la transferencia de calor. Va a ser de su forma global pi por diámetro por L. Reemplazando los datos, vamos a obtener un área superficial de 0,03738 metros cuadrados. Finalmente, reemplazamos para calcular la razón de transferencia de calor, los datos correspondientes, y nos da el flujo de calor de 1044,7 watts. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el procedimiento que hicimos en nuestro proyecto de intercambiador de calor. Bueno, primeramente fuimos a comprar los materiales. Fuimos a las diferentes ferreterías para conseguir los materiales. Como se ve en las fotografías, conseguimos el tubo de PVC para la coraza. En ahí podemos ver que fuimos a la ferretería para comprar las barras de aluminio para los tubos de transferencia. Siguiente, por favor.
Bueno, ahí estamos viendo nuestro diseño para las láminas de aluminio, donde que van a ser introducidos los tubos de aluminio para introducir al tubo de PVC. Siguiente, por favor. Este es el proceso de ensamblado. Como podemos ver, todos nuestros compañeros trabajamos para ensamblar. Estamos ahí introduciendo los tubos en las diferentes láminas para que el flujo de los tubos se introduzca en las láminas. Siguiente, por favor. Bueno, en ahí estamos conectando las mangueras en U para que tenga mayor efectividad, para que tenga mayor distancia que recorra la agua caliente y para que tenga mayor eficacia. Primeramente tuvimos un problema porque queríamos poner la manguera común, pero como era una distancia corta, se doblaba y no dejaba pasar el flujo. Entonces optamos por cambiarlo en este material. Como se puede ver en la imagen, no presenta ningún doblez. Después de introducir todos los tubos acoplarlos con las mangueras, procedemos a sellarlas con silicona para que no haya ninguna fuga de agua. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos apreciar en las imágenes, en ahí estamos poniendo el soporte o el divisor para que tenga la separación de donde se va a introducir el agua caliente y donde que va a salir el agua caliente fría de nuestro resultado. En la siguiente imagen vamos a ver cómo lo estamos agujereando los orificios para que entren los tubos de aluminio. Siguiente, por favor. Una vez ya puesto las mangueras en U, procedimos a medir las distancias donde tienen que ir los orificios para la entrada del agua caliente y la salida del agua caliente, para la entrada del agua fría y la salida del agua fría. Para eso hemos necesitado un taladro para hacer los orificios. Luego podemos ver que introdujimos todos los tubos con las mangueras ya acopladas al tubo de PVC. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos observando cómo lo acoplamos, la llave de paso, los codos. La llave de paso va a ser para controlar la presión que entra del agua caliente, y en el otro lado igual hemos puesto una llave de paso para controlar la entrada del agua fría. Luego va a venir un adaptador para la manguera, y de la manguera va a ir a la pila. Y ahí estamos viendo cómo estamos cerrando el tubo de PVC ya sellado con el pegamento y silicona para que no haya ninguna fuga de ningún flujo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está el montaje. Como podemos ver, la manguera que viene de nuestro lado izquierdo se ha conectado a la pila directa, y ahí está la llave de paso para medir la presión que queremos que vaya. Y nuestro lado derecho está conectado al agua caliente, igual con su respectiva llave de paso para que medir la presión del agua caliente que se introduzca. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya sacamos foto a los datos que obtuvimos. Bueno, primeramente calentamos el agua a 65 grados Celsius para introducir a nuestro intercambiador de calor. Y nuestra temperatura inicial del agua fría que salía de la pila era de 15 grados Celsius. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están nuestros datos, nuestras temperaturas finales, que es nuestra temperatura final del agua caliente, que es de 43 grados, y nuestra agua fría final, que es de 21 grados. Ahí está nuestra fotografía con cómo hemos trabajado. Siguiente, por favor.
Mi compañera va a continuar con el simulacro. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que pasa dentro del intercambiador que realizamos. Ahí se puede ver la entrada de fluido que por ahí va a ingresar el agua caliente y va a hacer el recorrido por los tubos que fueron 7 por el otro lado y recorre la primer semestre para calcular los errores que nosotros hemos tenido en el proyecto y tal vez algún error sistemático que puede ser como el sensor de flujo o puede ser también el sensor que mide la temperatura, como lo han podido ver en el video. En esencia ya han visto en lo que consiste el proyecto, más que todo es simular qué está pasando con la combustión interna forzada a través de un tubo PVC. En este sentido, nosotros hemos usado la bibliografía de la tercera edición de Sengel. Saben que utilizamos la tabla 9, en este caso, propiedades del agua saturada como tal. Nosotros inicialmente, teóricamente, habíamos trabajado con una temperatura del 90 grados centígrados. Entonces, la tabla 9 nos proporciona este dato y nos proporciona las propiedades que tenemos respecto a la conductividad térmica, número de Planck y la densidad. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Joseph. Ahora sí. Mil disculpas, existe fluctuación por acá. Mil disculpas, voy a repetir, por favor. Entonces, presentamos. Bien, como les había dicho, el cálculo se hace a 90 grados centígrados, teóricamente hablando. Entonces, nosotros primeramente habíamos vertido 8 litros de temperatura ebulliendo. Experimentalmente, con un termómetro, nosotros hemos calculado y sabemos también por referencias que la temperatura del agua pues ebulle acá en La Paz a 88 grados centígrados. Este dato es para nuestro experimento. Entonces, datos experimentales. Hemos tomado 8 litros. El tiempo asumimos que va a decaer en 1.5 minutos. En esencia, pues nuestro flujo va a ser la razón de cuánto nosotros estamos virtiendo y en cuánto tiempo esto pues va a suministrar a todo el sistema que nosotros habíamos armado. En consecuencia, pues 8 dividido entre 90 segundos es 0,089 litros por segundo. En nuestra área de análisis, al tratarse de un tubo circular, pues definimos el área como pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4, ¿no? ¿Es así? Nuestro tubo es de 1 pulgada, entonces 0,0254 metros elevado al cuadrado entre 4. Damos así un valor, como pueden ver en pantalla y con el cursor del mouse también, 0,00506071 metros cuadrados. Nuestra densidad a una temperatura T1 de 90 grados centígrados, que lo podemos ver en tablas, es de 95.3 en el sistema internacional kilogramos por cada metro cúbico. En consecuencia, despejamos nosotros la velocidad promedio de la Fórmula 1, que nosotros ya lo habíamos explicado en el inicio de la presentación. Entonces, nuestro flujo másico, en este caso, 0,089 litros por segundo. Y aquí se preguntarán, la mayoría de ustedes, ¿por qué mi flujo másico está en litros por segundo y yo estoy ingresando en kilogramos por segundo? Esto, pues, es por la densidad del agua. Si ustedes hacen los cálculos, flujo que va a tener en kilogramos por segundo, porque estamos tratando de un fluido que es el agua, que cantidad es de 1 gramo. Es por eso que el flujo es kilogramos por segundo. Nuestra densidad ya la tenemos ahí, 901.3 a esa temperatura. Entonces, el área igual lo reemplazamos y nos da 0,18 metros sobre segundo. El número de Reynolds
igual se define como la razón que existe en la multiplicación de la densidad por la velocidad promedio, en este caso, por el diámetro por donde está suministrando todo el fluido, dividido entre la viscosidad. Igual, la viscosidad son datos de tablas, dándonos así un número de reinos de 14.145.30. Si revisamos la bibliografía, nosotros sabemos que un flujo turbulento es aquella que tiene un número de reinos mayor a 10.000. Entonces, como acá estamos hablando de 14.145, estamos en ese rango. Entonces, nuestro número de reinos pues, nos representa un flujo turbulento. Entonces, nuestro número de Nusselt, en este caso, es la constante 0,023 por el número de reinos elevado a 0,8. ¿Por qué 0,3? Porque estamos nosotros enfriando. Vamos a tener una temperatura aquí muy alta y al decaer por todo el sistema, pues esta temperatura va a bajar. Entonces, hacemos el reemplazo de datos y estamos hablando de un número de Nusselt aproximadamente de 58,87, trabajando con dos cifras significativas. Finalmente, nuestro coeficiente de convección es el número de Nusselt por nuestra constante K, dividido entre nuestro diámetro, dándonos igual ese resultado que pueden ver en pantalla, y el cursor de mouse lo verifica. Y además, por último, tenemos el calor perdido por convección, que vendrá desde una temperatura T2, en la diferencia de temperaturas T2 a T1, asumimos que iba a bajar en 10 grados centígrados. Entonces, por eso que 80 menos 90 dividido, multiplicado por todo el área de la sección transversal por el coeficiente de convección que ya hemos calculado en el anterior paso. Damos así un calor de 7,93 watts. El equipo de trabajo ha desarrollado una planilla de Excel que nos puede facilitar todos estos datos simplemente con el ingreso de pocos. Es decir, que, por ejemplo, y estas herramientas se las va a proporcionar a través del grupo de WhatsApp con el permiso del docente, para que todos puedan tener este análisis calórico ahí presentes en sus herramientas de trabajo. El Excel programado pues nos verifica todos estos datos que nosotros hemos hallado en cuanto ya los datos teóricos, ¿no es así? Bien, vamos ahora a detalles. Nuestro volumen inicial, nosotros habíamos ya calculado nuestro volumen, que es de 7.2 litros. Recordemos que los datos teóricos son 8 litros, pero existe. Entonces, nuestro volumen inicial es 7.2 litros. Y como pueden ver, y lo han apreciado también en el video, el programa del Arduino, un flujo que está atravesando, que está captando el sensor. Entonces, todos estos datos los hemos tabulado, como pueden verlo ahí en pantalla también. Entonces, para un tiempo 1, para un tiempo 1, nosotros vamos a tener un flujo másico de 0, porque no está existiendo el caudal en ese momento. Y así es como con cada segundo el caudal pues va en algunos momentos siendo constante. Como por acá podemos observar el segundo 17, 18, 19, son 480 litros por minuto. Esas son las unidades que nosotros habíamos programado en el Arduino para que nos muestre. Entonces, como pueden ver igual en la parte izquierda, la regresión lineal que se ha hecho respecto de nuestro tiempo y nuestro flujo másico, pues demuestra ese comportamiento de lo que es el caudal en diferentes tiempos, ¿no es así? Como vemos acá tenemos un caudal máximo, aproximadamente casi 500, 490, que se mantiene prácticamente constante. Eso pueden ser errores sistemáticos que el sensor de flujo presenta en todo el análisis que se ha efectuado a lo largo de estas semanas. En consecuencia, estaríamos diciendo que más o menos que por el tiempo 45, acá como pueden observar, tiempo 45, el flujo es 90, 80, 90. Entonces, ahí es cuando el flujo es realmente constante y esos datos tomamos. Entonces, ya analizando esos datos, como pueden ver ahí igual, en la programación del Arduino nos muestra esos datos. Esos son los datos capturados respecto de litros por minuto. Y ahí, como pueden ver igual, ahí está litros por minuto. Entonces, vamos a nosotros ya calcular todo esto, pero con nuestros datos que son experimentales. Dándonos así un flujo másico de 0,94. Esto pues nace de la sumatoria de los datos anteriores dividido entre 60, porque estamos calculando obviamente en litros por minuto. Entonces eso va a ser
0,094 kilogramos segundo. Recordemos que los datos teóricos es 0,089, entonces no estamos variando tanto en ese dato en cuanto a flujo másico se refiere, ojo. Entonces, en la densidad estamos con 966.42. Igual, el equipo de trabajo ha desarrollado una planilla de Excel, como pueden observarlo. Acá está. Esta es nuestra planilla de Excel, que nos ayuda con la interpolación de datos. En este caso ya se ha hecho de 85 hasta 90. Para 85 tenemos este valor en cuanto a un valor X que no conocemos. Entonces, este valor es 966.42. Entonces, en la presentación, como lo pueden ver, aquí está ese dato. Ya, estos ya son para cálculos experimentales porque, ojo, estamos trabajando 88 grados centígrados. Eso lo tenemos nosotros verificado. Bien, en consecuencia, tenemos esa velocidad promedio que es 0,19 metros segundo. Hacemos lo mismo, el número de Reynolds, que en este caso, pues, es la densidad, 96.2 por la velocidad promedio, metros. Atravesamos el mismo tubo. Y bueno, en cuanto a la viscosidad, igual hacemos una interpolación y podemos hacer tal vez acá una simulación. Nos vamos a alargar, pero todas estas herramientas se las voy a compartir con el permiso del docente. Entonces, estaríamos hablando de 3.22 por 10 a la menos 3. Damos así un Reynolds de 14.642. Esto es mayor a 10.000, por tanto, seguimos considerando que es un flujo turbulento. El número de Nusselt, no voy a hacer tanto hincapié acá, es un reemplazo de datos. Igual seguimos utilizando 0,3 porque estamos enfriando nuestro fluido. Damos así 60,96. Recordemos que el dato teórico era 58,47, si mal no estoy. Finalmente, nuestro coeficiente de convección, hacemos un reemplazo de datos, damos así 1618,11 y sus unidades que ven en pantalla. Y bueno, el calor perdido por convección vendrá de la siguiente forma. Y como pueden observar, da unos 6,56. Nuestro calor, por así decirlo, real, el que realmente está perdiendo el fluido. Aquí está nuestra planilla de Excel, igual, que ya hemos ingresado acá, como pueden ver, nuestra temperatura 1 es de 88, nuestra temperatura 2, 80, ha bajado en 8 grados centígrados, lo hemos verificado con nuestros termómetros. El área es la misma. Acá, como pueden ver, la densidad es 966.42 que hemos realizado con interpolación y todos estos datos son interpolados para una temperatura de 88 grados centígrados. Bien, bueno, voy a pasar a que podamos explicar los costos. Bien, realizado todo el experimento, en el proyecto nosotros hemos invertido ciertos materiales, ciertos materiales que hemos, bueno, prácticamente hemos comprado y otros teníamos en casa, por decir, los tubos, el recipiente, bueno, hemos necesitado un tubo plástico PVC, un tubo plástico PVC también, uno de media pulgada y otro de 1 pulgada. El costo del de media era 6 bolivianos, el de 1 pulgada era un total, como eran 1,5 metros de largo, eran un total de 28 bolivianos, porque este era más ancho y más grueso. Un recipiente de 10 litros, que este nos ha servido de recolector, de 25 bolivianos. Codos, que hemos necesitado 2, que ha sido de medida 1 pulgada de diámetro, nos costó 6 bolivianos, y un reductor de diámetro, bueno, en este caso hemos necesitado de 2, uno que ha sido de 1 pulgada media de diámetro, que nos costó 3 bolivianos, y uniones, hemos necesitado 2 tipos de uniones, uno de media pulgada de diámetro, que costó 5 bolivianos, y otra de 1 que costó 10 bolivianos. Para esto necesitábamos también un mample. Este mample ha sido prácticamente un adaptador para el recipiente, para que no exista fugas. Entonces, eso nos costó 25 bolivianos. También una válvula de globo, esto para regularizar la afluencia de agua. Esta ha sido de medida de 1 pulgada de diámetro, nos costó 25 bolivianos. El soporte del recipiente, este prácticamente lo hemos, como han visto en las imágenes, hemos utilizado un turril y otro balde encima, entonces prácticamente hemos utilizado de casa.
un flexómetro para medir los cortes que íbamos a hacerle al tubo de 5 metros. De 5 metros de largo hemos utilizado, que también hemos encontrado en casa, una tarraja. Nos ha servido de mucho para hacer lo que son nuestras roscas para la unión de los tubos, que también en casa hemos utilizado esa herramienta. Una lija nos ha servido para lijar los bordes de los tubos para que luego se tarrajen, y que costaba 2 bolivianos. Y una sierra mecánica. Esto es generalmente para cortar las dimensiones del tubo necesarias. También teníamos en casa esta sierra. Y para el Arduino, los precios, el Arduino prácticamente nos costó 95 bolivianos. Eso ha salido un poquito más caro a diferencia de todos los instrumentos que hemos necesitado. Un sensor de flujo. Hemos utilizado también para el Arduino, nos costó 35 bolivianos, un sensor de temperatura. Bueno, en realidad 2 sensores hemos necesitado. El modelo es LM35, estaba 15 bolivianos. Y un protoboard. Este protoboard no nos ha costado prácticamente, porque un compañero donó de un proyecto anterior. Jumper, esto sí necesitábamos jumper, 30 unidades, de hembra a macho y de macho a macho. 20 bolivianos, un LCD de 6 por 2 caracteres, esto nos costó 25 bolivianos, y por último un rheostato. Este nos salió 2 bolivianos, que era para regularizar el brillo del LCD. Siguiente, por favor. Bien, como conclusiones, después de tantas ideas que teníamos para el proyecto y prácticamente hemos llegado a buenas conclusiones, podríamos decir que hemos determinado el coeficiente de convección, que en este caso era nuestra H, donde hemos observado que a mayor gradiente de temperatura es mayor la convección. Entonces hemos obtenido un valor de 1618, como decía mi compañero, 11 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Ha sido óptimo. Y también se podría decir que nuestra construcción del equipo fue eficaz para determinar el coeficiente de transferencia de calor, ya que por medio de él se pudieron calcular los datos necesarios para hallar dicha H. También podríamos decir que se pudo determinar el número de Reynolds, dándonos un valor de 14.642, el cual nos indica que se encuentra en un régimen turbulento. Asimismo, obtuvimos el número de Nusselt, dándonos un valor de 60,96, como le explicó mi compañero. Siguiente, por favor. Dentro del calor obtenido en el experimento, nosotros sacamos 6,56 watts. Entonces, ha sido bueno, óptimo, y también hemos logrado verificar que el fluido se va enfriando a medida que atraviesa la tubería, ya que la temperatura de entrada fue de 88 grados centígrados y la de salida fue de 80. Hemos visto, cuando lo explicó mi compañero, en el primer cambio que hubo de temperatura. También podríamos decir que el error fue de 20,88%, con lo que verificamos que los datos teóricos no varían mucho. O sea, a gran escala de lo que hemos realizado en el proyecto no varía mucho, entonces es una buena aplicación. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención, ingeniero y compañeros. Ya estaba bien la explicación, el experimento, han participado todos, han utilizado la programación en Arduino, que es importante, pero ahí, como estoy observando en las fotografías, en los videos, están realizando con mucho riesgo y peligro, ¿no? ¿Cómo van a poner ahí para hacer un hoyo, el taladro y en las piernas? Creo que era de una compañera, ¿no? Eso está mal. Ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros, tienen que ver la parte de seguridad también, ¿no? Entonces esa observación que veo, ¿no? Esa sería la única.
compartiendo. Ingeniero, buenas tardes. ¿Podemos continuar? No, ya está mi grupo. Que está presente. Deshidratador y está listo, ¿no? Torre de enfriamiento, ingeniero. Ya, Bien. ¿ahora sí? Bien. Sí, ya está. Sí, buenas tardes. Continuar. Buenas tardes, Buenas compañeros. Nosotros somos deshidratadores de alimentos. Mis compañeros integrantes son Apasa Titerico Roger, Apasa Rocío Micaela, Laura Vir. Compañera Crisel, la diapositiva no está compartiéndose. Bueno, buenas tardes, compañeros, ingeniero, muy buenas tardes. Para la elaboración de este laboratorio que hemos elegido, el diseño y construcción de una torre de enfriamiento de tiro inducido. Los integrantes puede ver en la pantalla. Y bueno, comenzamos. Para esto, lo que vamos a realizar nosotros, vamos a dar una pequeña introducción, los fundamentos teóricos, la toma y medición de datos, los cálculos que hemos realizado, los resultados que hemos obtenido. Vamos a dar una explicación de la construcción, el procedimiento que hemos hecho, los costos y materiales que se han utilizado y las conclusiones a las que hemos llegado y recomendaciones que tenemos al respecto. Bueno, una pequeña introducción, podemos decir de que conforme la industria va creciendo, también va creciendo el desarrollo de la tecnología y con esto se van elaborando nuevas máquinas mucho más sofisticadas, las cuales necesitan o requieren de sistemas de enfriamiento, de sistemas de refrigeración, y es aquí donde se aplica este tipo de sistema. Por ejemplo, acá como vemos en la parte izquierda tenemos una fotografía que está de una torre de enfriamiento, ya sea en una refinería, puede ser en una planta petroquímica, puede ser, qué sé yo, en una planta que se encarga de realizar botellas plásticas para inyección de plástico. Y en la derecha tenemos algo mucho más convencional en donde se puede ver para un sistema de circuitos cerrados de aire acondicionado. A través del circuito recorre el agua para enfriar, ¿no?, el ambiente. El objetivo que nos hemos planteado es el de diseñar y construir una torre de enfriamiento de tiro inducido a contracorriente para obtener un óptimo funcionamiento basándose en la teoría de potencial entálpico de Merkel. Bueno, los fundamentos teóricos en los cuales damos un breve resumen son las torres de enfriamiento de agua, las ventajas, desventajas y la teoría de Merkel. Bueno, las torres de enfriamiento, como se pueden clasificar, ya pueden ser de tiro mecánico, de tiro natural. El tiro mecánico, a su vez, se puede dividir en tiro forzado e inducido, y el tiro natural en atmosférica y natural. Como hemos visto en uno anterior grupo, hizo una torre de tiro forzado, ¿no? El cual básicamente era que tenía un ventilador en una de las partes laterales de la torre, en la parte inferior, en la cual viene de la parte superior en contracorriente, baja el agua y se enfría de esta manera. Nosotros el que hemos utilizado es la torre de tipo de tiro inducido, ¿no? El cual consta de un ventilador en la parte superior. Tiene una entrada de agua caliente a través de dispersores que pasan a través de un relleno y esto hace de que el aire que va en dirección contraria al agua que está cayendo, se evapora el agua y así poco a poco vamos enfriando. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos al utilizar este tipo de sistema? Este tipo de sistema nos permite gran flexibilidad, es mucho más económica. El funcionamiento no depende significativamente de las condiciones atmosféricas exteriores. Podemos hacerlo en diferentes climas. Son equipos mucho más eficaces, pero las desventajas que
puede llegar a presentar este sistema es que requiere tuberías de agua, requiere mantenimiento higiénico y control exhaustivo y el riesgo de transmisión de enfermedades. ¿Y esto a qué va? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos este tipo de sistema para un líquido, por ejemplo, la leche, se corre el riesgo de que pueda ser contaminado, ya que la parte superior de este sistema cuenta con ventiladores. Entonces, más que todo, es dirigido este tipo de sistema a el uso, ya sea en el área industrial, pero que no sea alimentos, es mucho más recomendable. Bueno, la teoría de Merkel. Merkel desarrolló la teoría para torres de enfriamiento, en el cual hace referencia a la transferencia de masa y la transferencia de calor del aire y el agua en un equipo de enfriamiento, en el cual nos dice de que, la entalpía, la transferencia del calor es directamente proporcional a la entalpía del aire saturado, del líquido a la temperatura del líquido del agua menos la entalpía del aire a la temperatura del punto de contacto de agua. Ahora continuamos con la toma y la medición de datos. Bueno, vamos a tomar los datos sobre la medición del caudal. Continuamos. Sí. Bueno, la medición del caudal. Hemos medido el caudal a la entrada de la torre de enfriamiento y a la salida de la torre de enfriamiento. A la entrada de la torre de enfriamiento, el caudal nos ha dado un 0,459 litros sobre segundo y a la salida 0,016 litros sobre segundo. ¿Continuamos? Ya. Después determinamos la viscosidad cinemática del agua. Sabemos que la viscosidad cinemática del agua es viscosidad dinámica del agua sobre la densidad del agua. Lo hemos hecho a la entrada de la torre de enfriamiento. A la entrada de la torre de enfriamiento, la temperatura estaba a 75 grados centígrados y con las tablas proporcionadas hemos hallado la densidad del agua caliente, que estaba a 974,77 kilogramos sobre metro cúbico, y la viscosidad dinámica del agua, que era 0,378 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo, que obtuvimos de las tablas. Y con esto ya obtenemos la viscosidad cinemática del agua, que nos ha dado 3.88 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Siguiente. Después hallamos el área de las tuberías a la entrada de la torre de enfriamiento. Primero, para hallar el área de las tuberías, hemos usado tuberías PVC de 3/4 de pulgada a la entrada de la torre de enfriamiento, y para hallar el diámetro interior de la tubería, de la tabla 5 de los tubos de tubería, de acuerdo a la norma boliviana NB 213, sacamos el diámetro exterior nominal, que era 26,75 milímetros, y el espesor, que es 3,15 milímetros. Con esto ya hallamos el diámetro interior, que nos salió 0,020 metros, y con esto ya obtuvimos el área de las tuberías, que es 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Continuamos. Continuamos con otro. Ya. Ya obtuvimos el área de las tuberías PVC. Con esto podemos hallar la velocidad del agua a la entrada de la torre de enfriamiento, que eso obtuvimos 2,55 metros sobre segundo, porque ya teníamos el caudal y el área. Siguiente. Con esto podemos hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds sabemos que es velocidad por diámetro interno del tubo, que eso ya lo obtuvimos, y sobre la viscosidad cinemática, que también lo obtuvimos, y el número de Reynolds, como se ve, es mayor a 4000, que se trata de un flujo turbulento. Siguiente.
Con este, que ya sabemos que es de acuerdo con el número de Reynolds, que es turbulento, entonces podemos sacar el factor de fricción, y el factor de fricción, como es un flujo turbulento, podemos, esta siguiente ecuación nos permite el cálculo directo del factor de fricción y extraemos la rugosidad del tipo de material que es, como es tubería PVC de plástico, su rugosidad es 3,0 por 10 a la menos 7 metros. Con esto ya obtenemos el factor de fricción, que nos sale 0,017. Mi compañera Carla va a continuar. Bueno, continuando con los cálculos previos para la construcción de la torre de enfriamiento, nos vamos a dirigir a un Excel. Sí. ¿Se logra ver, chicos? Sí, sí se logra ver. Ok. Nosotros hemos elaborado una planilla de Excel, la cual nos va a ayudar, va a estar automatizada y nos va a ayudar a saber las dimensiones que debe tener nuestra torre de enfriamiento para su posterior construcción. Entonces, nuestra planilla, ¿qué va a calcular? Va a calcular la altura del relleno, la altura de la torre de enfriamiento, el área transversal y entre otros valores necesarios. Nuestra planilla trabaja con valores fijos, por decirlo así, como el peso molecular del agua, el del aire, calor específico del agua, del vapor, del aire, el calor latente de vaporización a 0 grados centígrados y las constantes de Antoine. Estos son los valores correspondientes a lo mencionado. Bueno, como paso número 1, tenemos que introducir en la planilla estos datos. Por ejemplo, nosotros ya habíamos calculado el caudal para enfriar, del agua que se va a enfriar, el cual nos daba 0,016 kilogramos sobre segundo. Ya, luego se introduce la temperatura del agua de entrada. Nosotros queríamos enfriar 75 grados centígrados a 36. Por lo tanto, se introduce la temperatura de salida requerida. Nosotros queríamos 36 grados centígrados. También se introduce la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, que dan 12 y 7 grados centígrados respectivamente. También se introduce la conductividad térmica de nuestro relleno. En nuestro caso era policarbonato, y que era 0,22 watts sobre metro Kelvin. Luego, introducidos los datos correspondientes, nos vamos a los cálculos. Bueno, antes de construir una torre de enfriamiento, tenemos que saber si vamos a requerir una gran superficie de contacto del agua. Por lo tanto, hacemos la aproximación, que es la diferencia entre el agua, la temperatura del agua que va a salir, menos la temperatura del bulbo húmedo. Nosotros queríamos que salga a 36 grados centígrados y la temperatura del bulbo húmedo es 7 grados centígrados. Por lo tanto, nos da 29 grados centígrados. Lo que quiere decir que no necesita mucha superficie transversal y tampoco una gran potencia de ventilación. Bueno, entonces ya calculado esto, calculamos la curva de saturación o equilibrio. Para calcular esto, lo que vamos a necesitar primero es el rango de temperaturas de enfriamiento. Esto se pone de manera automática, que era queríamos de 36 y la temperatura de entrada de nosotros era 75. Ahora, se procede a calcular la presión parcial de la mezcla de vapor saturado, la cual usamos la fórmula de Antoine, que usamos sus constantes y la temperatura respectiva. Luego de eso calculamos la humedad absoluta de saturación con esta respectiva fórmula, donde utiliza el peso molecular del agua, del aire y la presión saturada, dando los respectivos valores. Después de eso, calculamos la entalpía de la mezcla saturada de aire y vapor con esta respectiva fórmula, la cual utiliza la temperatura de referencia, que es 0 grados centígrados, el calor específico del aire, el calor específico del vapor y el calor latente de vaporización. Con sus respectivos datos, nos da los siguientes datos, lo cual se procede a graficar la curva de saturación. Luego de obtener la curva de saturación, nos vamos a calcular la línea de operación mínima.
Para esto, bueno, la línea de operación mínima tiene que ser la recta tangente a la curva de a la curva de saturación. Por lo tanto, primero para los puntos de la línea necesitamos el valor que queríamos, la temperatura del agua que queríamos, 36, y la temperatura de entrada, 75. Para la entalpía de 36 grados usamos la temperatura del bulbo húmedo. Y esto nos da en valores de tablas, en tablas de las propiedades del agua saturada, y nos da 22,72 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para obtener la pendiente, se puede trazar una recta tangente a la curva. Nosotros hemos realizado operaciones auxiliares y hemos obtenido que la pendiente es 16,16, lo cual nos ha proporcionado el otro punto, que es 653 kilojoules sobre kilogramo. Ya teniendo esos puntos, se grafica y se procede al cálculo del flujo másico mínimo y de operación. Como se observa aquí la fórmula, tenemos la relación del caudal, del calor específico, del flujo operativo mínimo y la pendiente. Entonces despejamos el flujo másico mínimo del aire y reemplazamos los respectivos valores, obteniendo un valor de 0,041 kilogramos sobre segundo como flujo másico mínimo. Ahora, para obtener el flujo másico operativo de la torre de enfriamiento, se considera, según libros y según experiencia de varios, que el rango de operación debería estar entre 0.75 y 1.7. Entonces tomamos un promedio de 1.22 veces el flujo másico mínimo, dándonos un flujo másico operativo de 0,05051 kilogramos segundo. Ya obtenido el flujo másico operativo, procedemos a calcular la línea de operación, pero para eso necesitamos el caudal, la entalpía. Vamos a llamarlo entalpía 2. Para eso ya tenemos el caudal, el calor específico, el flujo másico operativo, las temperaturas y el otro punto que sería la otra entalpía. Reemplazando nos sale 539,38 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos los puntos para la línea de operación y su respectiva fórmula. Entonces empezamos a trazar la línea naranja y esto es el funcionamiento, nos grafica el funcionamiento de la torre de enfriamiento. Luego de eso, ya obtenido esos valores, vamos a hallar el área transversal y los lados que debe tener la torre, el valor de los lados. Con esta fórmula que está con el flujo másico, el volumen específico obtenido de tablas y la velocidad del aire de saturación. Esto se recomienda que se utilice 3,25 metros sobre segundo para torres de enfriamiento de tiro inducido. Aquí, el volumen específico se tuvo de tablas dando un 129,3255 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, el área nos dio que debería ser 0,20098 metros cuadrados. Suponiendo que nuestra torre tiene lados iguales, el lado debería medir 0,45 metros, es decir, 45 centímetros. Bueno, ya tenemos los lados. Ahora vamos a determinar la cantidad de rellenos que debe tener o pisos de relleno y la altura de la torre y del empaque. Para obtener el número de unidades de transferencia, es decir, el número de rellenos, utilizamos esta fórmula, para lo cual necesitamos otra vez nuevamente el rango de temperaturas de enfriamiento, su respectiva entalpía que habíamos calculado, la entalpía la otra entalpía que era de la línea de operación, que se reemplaza con la fórmula ya dada anteriormente, la diferencia de las dos entalpías, dividiendo uno sobre la diferencia e integrando tales valores. Con la sumatoria de todos los valores integrados nos da 8. Por lo tanto, debe tener nuestra torre de enfriamiento 8 pisos de relleno o 8 unidades de transferencia de calor.
Ahora, para hallar la altura de nuestro relleno, tenemos que calcular el coeficiente volumétrico de transferencia de calor, lo cual está relacionado a esta siguiente fórmula. Esta fórmula está en función de la pendiente, que era el caudal y el flujo másico, la temperatura de bulbo húmedo y también la conductividad térmica de nuestro relleno o empaque. Reemplazando los respectivos valores ya encontrados, nos da que el coeficiente volumétrico de transferencia de calor debe ser 0,36 kilogramos sobre segundo por metro cúbico. Bueno, entonces, eso nos va a servir para determinar la altura de cada unidad de relleno. Reemplazando los valores en esta fórmula, tenemos que la altura debería ser de 0,07 metros. Es decir, que entre cada relleno debería haber distancia de 7 centímetros. Ahora, entonces, ¿cuánto va a ser la altura de nuestro? Damos los dos valores. Procede con, se considera que la altura de la altura del relleno debe ser un 60% la altura total. Por lo tanto, nuestra altura de la torre nos da que es 0,93 metros. Bueno, ya he obtenido las dimensiones del ventilador. Para ello se va a usar la siguiente fórmula. La multiplicación del flujo másico de aire y el volumen específico. Bueno, para el volumen específico del aire se toma igual de tablas y nos da en este caso, en la torre de enfriamiento, y da 9,50
Construcción. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es la construcción y procedimiento de la torre de enfriamiento. Vamos a identificar en primera instancia lo que son las partes de la torre de enfriamiento y la construcción. Identificamos y hacemos énfasis en 4 sistemas, que va a ser el sistema de ventilación. Se logró conseguir para esta parte lo que es el ventilador de un diámetro de 40 centímetros, además de que como segundo sistema tenemos el sistema de distribución de agua por gravedad. Aquí se realizó las respectivas conexiones para la distribución uniforme por goteo desde el recipiente que iba en la parte superior. Consecuentemente tenemos el relleno por goteo. En el relleno por goteo, como bien mi compañera ya mencionó, se realizaron 8 capas por las cuales el líquido iba a transitar hasta llegar a lo que es el reservorio del líquido. Las 4 partes que estamos mencionando son primordiales y fundamentales para la realización de esta torre de enfriamiento. Posteriormente, tenemos el modelo final. Aquí se puede observar que tenemos un recipiente en la parte superior. Este desemboca el líquido, posteriormente pasa por los tubos que van a alimentar a toda la estructura, pasa por el relleno y llega a lo que es el reservorio del líquido. Bien, pasamos al siguiente. En el procedimiento experimental, tenemos en el flujograma, como pueden observar, vamos a hacer la previa preparación, que es el ensamble de la torre de enfriamiento. Vamos a determinar la temperatura ambiente, es decir, del bulbo seco. Posteriormente vamos a medir el volumen. En este caso manejamos en las 4 pruebas que realizamos un volumen de 9 litros a 7. Calentamos el agua hasta su punto de ebullición y manejamos una temperatura de 75 grados centígrados, además de medir la temperatura. Posteriormente pasamos a vaciar el agua en el recipiente elevado del tanque. Volumen de agua de la base de la torre. Ahora les voy a explicar sobre el video. En el video para el ensamble de la torre de enfriamiento. Bien. El equipo de trabajo realizó una torre de enfriamiento por tiro inducido, o bien a contracorriente. Para esto se necesitó los siguientes elementos. Cabe mencionar de que cada integrante del equipo realizó la compra y facilitó los materiales para el ensamble correspondiente. Aquí se puede observar de que manejamos los materiales que las compañeras facilitaron. Bien, posteriormente, proyectado los cálculos y diseñado las medidas, hacemos el ensamble de la torre de enfriamiento. Manejamos estructura metálica y hacemos el respectivo corte y soldado de la estructura, para lo cual consideramos las medidas que habíamos encontrado en la parte teórica. Hacemos la estructura de 1 metro de alto, para después hacer un área de la base de 42 por 42 centímetros, asemejándonos mucho a los datos que habíamos encontrado en la primera instancia. Realizamos un soporte para el ventilador en la parte superior. Posteriormente, realizamos el corte del policarbonato, que va a ir adherida a los lados de la torre de enfriamiento. Es necesario, además de que la calamina plástica, en este caso, sirve para el relleno de las capas, en este caso 8, que se va a distribuir al agua por las mismas. Posteriormente, hacemos de igual manera lo que es las conexiones de tubería. En este caso, vamos a hacer el sistema de dispersión, utilizando un balde, ahí la válvula, la conexión universal, y haciendo orificios en los tubos. Posteriormente vamos a hacer los soportes de las 8 capas. Una vez realizadas los soportes de las 8 capas, procedemos a hacer el corte de las ventilas, por donde va a ingresar el aire desde la parte inferior a la parte superior. Bien, se refuerza todos los lados de los laterales con silicona plástica para tener un mejor ajuste. Este es el modelo oficial.
se puede observar ahí que se ha diseñado una puerta para ver el funcionamiento dentro de la torre de enfriamiento. Bien, para la parte experimental se necesitó un tester, un multímetro, medidores de volumen de líquido, además de que de la torre de enfriamiento. Durante el experimento se recomienda hacer un seguimiento del nivel del agua en el recipiente elevado para obtener un dato óptimo. Es recomendable, ¿no? De que alguien tiene que estar verificando constantemente de que el volumen en el recipiente vaya reduciendo. Es indispensable que la polaridad del extractor del aire esté en dirección a contracorriente del líquido. Bueno, acá están algunas fotografías, ingeniero, también se han podido apreciar en el video. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya está bien, un voto de aplauso. Como siempre se ha dicho, tiene que ir mejorando, ¿no?, respecto a los otros grupos que ya exponiendo. Por ejemplo, algunos no se ve muy bien sus caras, no activan su micro, cámaras, no principalmente, y todo eso, ¿no? Hay que ver la formalidad, hay que revisar también el documento, pero estaba muy bien, ¿no? Un voto de aplauso, por favor, por fuera de presentación. Ingeniero, vamos a poner el grupo de motores Stirling. Sí, hay grupo, ingeniero, ya vamos a exponer, es motores Stirling. Ya está bien, presente, por favor. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El proyecto de la materia es motor Stirling y los integrantes del grupo son Fernanda Capaquira, Apasa Paredes Henry, mi persona Baltasar Apasanelli, Capaquira Laura Grey Fernanda, Garnica Mamani Luis Miguel, Quino Quilla Luis Miguel, Quipe Quispe Rona. Bien, ingeniero, quiero comenzar esa disertación con una pequeña frase que dice, Eli, por favor, la anterior. Bien, la idea de que un mundo tiende a ir peor, que sucumbe sin propósito alguno, es la gran idea encarnada en la segunda ley de la termodinámica, por Peter Atkins. ¿Seguimos?